Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a aprender a cómo utilizar modelos de inteligencia artificial con modelos preentrenados dentro de nuestras aplicaciones de negocio. Bien, entonces lo que podríamos hacer es irnos directamente tanto a Power Apps o como Power Automate debido a que en ambas aplicaciones tenemos incluido lo que viene siendo las capacidades de AI Builder. AI Builder nos va a permitir justamente incluir modelos preentrenados en nuestras aplicaciones. Entonces, en la parte izquierda, nosotros deberíamos, en este submenú, anclar lo que viene siendo AI Hub o en español el centro de IA, ¿ya? Y deberíamos dirigirnos a él, ¿ya? Entonces, en esta pantalla que estamos viendo actualmente, vamos a encontrar toda la información que Microsoft nos presenta para poder utilizar este módulo, ¿bien? Entonces, yo lo primero que recomiendo es bajar un poquito y ver estos recursos de aprendizaje. Entonces siempre, primero aquí te presentan unos videos, que es como lo más didáctico, después tenemos la documentación más técnica en términos de formato de documento como tal, y luego el Learning Pad, que esto es como lo más interactivo y lo que más recomiendo, porque por lo menos a mí me sirve mucho más. Bien, entonces aquí tenemos varios Learning Path para nosotros poder ir haciendo. Por ejemplo, este de aquí, nosotros lo aperturamos y empezamos a aprender mediante Microsoft Learn, que justamente es la universidad gratuita de Microsoft, así que no tiene ningún costo adicional. Luego de eso, tenemos que entender un poco cómo se maneja AI Builder, o usa créditos, tiene licenciamiento, qué cuentas necesitamos, etc. Para partir, AI Builder es un servicio más de Power Platform y por ende tiene un licenciamiento o básicamente tiene un consumo de créditos en base a los modelos, como la mayoría de los modelos de inteligencia artificial. Entonces, para nosotros utilizar esta herramienta tendríamos que dirigirnos acá y aquí en la parte superior probablemente le aparezca un botón que diga empezar una prueba o un trial. Eso les va a servir para poder hacer justamente estas pruebas de concepto, probar si es que la factibilidad del proyecto y todo el tema. Esta prueba dura por 30 días y normalmente se puede extender hasta 3 meses, 4 meses, a depender de la cuenta. Y nos dan 200.000 créditos mensuales, ¿ya? Lo cual es súper interesante porque no es una cantidad menor. Entonces, como ustedes pueden ver, yo ya lo activé el día de ayer, me quedan 29 días, ayer decía 30, y actualmente tengo un 100% todavía de mis créditos porque lo he usado súper poco. Así que eso es como lo primero. Eso también lleva un poco a la segunda parte, que es el tema de cuánto cuesta o cómo se puede implementar esto ya en productivo. Bueno, lo vamos a ver un poco en el video, pero cada modelo o cada interacción con el modelo va a consumir créditos. ¿Bien? Ok, entonces vamos a ver los modelos que nos presenta Microsoft, los modelos que podemos utilizar. Entonces nos vamos donde dice AI Models, buscamos todos y aquí es donde podemos ver todos los modelos que Microsoft nos presenta y podemos ver una gran variedad, entre ellos, por ejemplo, extraer información desde imágenes, desde PDFs, extraer información desde facturas, extraer información de documentos, no solamente facturas, sino que otro tipo de documentos, por ejemplo, aquí hay una carta de trabajo o algo así. Pero también tenemos otros tipos de cosas, otro tipo de modelos, que son, por ejemplo, identificar sentimientos negativos, positivos, neutrales en texto, identificar elementos clave del texto y, por ejemplo, describir imágenes o predecir valores en base a información histórica, ¿ya? Esas son como un poco la gama de modelos que tenemos. Y aquí lo engancho también con lo que vamos a hacer en este video. El contexto o la problemática que vamos a resolver es de la empresa Contoso nuevamente. La empresa Contoso actualmente está trabajando con muchas facturas, están llegando muchas facturas diarias, semanales, mensuales, y ya no está dando abasto el recurso humano para poder ingresar esta información o llevarla a la nube. Actualmente la están llevando en Excel, por correo y on-premise, y lo cual está trayendo muchos problemas de duplicidad de datos, errores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el desafío es primero generar un modelo que extraiga información importante y posteriormente esa información extraída enviarla a
un sitio o una lista en SharePoint para poder utilizar la información y tenerla en la nube. Esa base de datos puede ser un SQL Server, un Dataverse, cualquier base de datos, pero en este caso va a ser SharePoint por la facilidad que hay de conectarse. Eso un poco. El otro desafío es cómo nosotros vamos a hacer que el usuario ingrese la información a alguna parte. Los PDF, por ejemplo. Que él suba 10 PDF y esos 10 o esas 10 facturas, el modelo extraiga toda esa información de los 10 documentos que subió y eso lo suba a la base de datos. Entonces vamos a tener que también armar ese front-end para que esté preparado en recibir documentos, que básicamente es una lista, es una biblioteca de documentos en SharePoint, ¿ya? Pero eso también se puede extrapolar a cosas más complicadas. Entonces, el primer paso es hacer el modelo, ¿ya? Y el modelo, como les comentaba, va a leer los PDF y va a extraer información interesante que nosotros le vamos a entregar. En este caso, y para términos de ejemplo, vamos a extraer el número de la OC, la dirección, y dentro de la tabla dinámica vamos a extraer el código, la cantidad y el total. Bien, como ustedes pueden observar, el formato de la factura es el mismo, solamente que va cambiando obviamente uno los datos y la tabla dinámica obviamente, porque esta tabla puede tener 5, 10, 20 productos y el modelo debería identificarlo de forma correcta. Entonces, como ustedes pueden ver, hay 5 facturas con datos distintos. ¿Por qué son 5? Porque el modelo nos va a pedir que nosotros le entrenemos con al menos 5 archivos. Entonces, vamos a hacerlo justo y vamos a entrenarlo con 5 archivos. Entonces, para eso, vamos a elegir el modelo que nos interesa, ¿ya? Para este ejemplo, vamos a poder utilizar dos modelos y nos va a servir. Nos va a servir el de extracción de información de factura, como la palabra lo dice, y el extraer información customizada desde documentos también, ¿ya? Si ustedes usan esta, no hay ningún problema. Lo único sí es que les van a traer muchos campos predeterminados, ¿ya? Lo cual a mí no me gusta mucho. Por lo tanto, yo no voy a usar este modelo, pero nada más que ahora lo estoy creando para que ustedes vean ahí a lo que me refiero. Este modelo viene con muchos campos, como por ejemplo el Tax ID, el Tax ID Customer, por ejemplo el Payment Terms. Eso no me interesa a mí. Yo necesito que esto venga vacío para yo crearle los documentos que a mí me interesan. Entonces, voy a guardar, voy a cerrar este modelo, lo voy a eliminar. Y ahora voy a crear un modelo nuevo utilizando este modelo porque como ustedes van a poder ver me va a venir vacío, entonces yo lo voy a crear desde cero y para mí es mucho más cómodo, así que ahora me va a preguntar nuevamente cuál es el tipo de modelo. Yo voy a elegir la primera opción, que es justamente la que me interesa, y Next. Entonces, como ustedes pueden ver acá, ya me aparece vacío mi campo para yo, justamente como lo dice esta información, elija la información a extraer. Entonces, acá yo tengo que decirle qué información va a extraer, básicamente. Entonces, yo le voy a decir que va a extraer la OC, la dirección, el código, cantidad y total. Bien, nos vamos acá y empezamos a crear nuestros campos. Entonces, como tipo texto, vamos a traer primero la OC. ¿Por qué como tipo texto? Si ustedes se dan cuenta es un número, bien, pero si nosotros lo dejamos restringido a número y después por cosas de la vida viene una letra o un guión, un slash, un algo, se nos va a caer. Entonces lo que yo hago es que independiente de que sea 100% número, yo lo dejo como texto para poder eh, darle un poco más de espacio al sistema y posteriormente se pueden hacer otras validaciones, pero lo vamos a dejar como texto el número 12. Entonces vamos a darle el número C. Primer campo listo. Segundo campo, ¿cuál era? La dirección. Entonces, yo voy acá y le pongo text field también y le pongo dirección. Luego me falta ahora la tabla dinámica, que no es un campo simple. Aquí yo le digo campo simple a las cosas que no son tablas dinámicas, ¿ya? Campos simples pueden ser esto, esto, algo de acá, esto. Pero cuando ya estamos en algo que
que se puede extender como una tabla dinámica, ya justamente el tipo de información es una tabla. Pero como ustedes pueden ver acá, hay otros tipos de datos, como por ejemplo firma. En un proyecto me tocó que teníamos que identificar un timbre y lo que hicimos fue agregar un campo de firma y lo identificó. Entonces también quizás en algún momento les puede servir. Pero ahora vamos a usar tabla. Entonces le vamos a dar un nombre a la tabla que va a ser productos. Y aquí vamos a armar esta tabla dinámica. Como ya les comenté, primero vamos a traer el código producto, que siguiendo la misma lógica que yo les comentaba, va a ser en formato texto para ahorrarnos problemas. Pero como ustedes se dan cuenta, después viene cantidad y total, y esto siempre es un número. Considerando, entonces vamos a poner cantidad, y aquí vamos a ponerle número. Importantísimo. Aquí es donde vienen las primeras cosas que al principio uno no le da importancia, pero después pueden llegar a interferir un poco en el resultado. ¿Por qué? Aquí nos pide, cuando utilizamos en columnas tipo número, nos pide cuál es el separador, ¿ya? En este caso, como nosotros lo podemos ver, pero ojo, antes de eso, es el separador de comas, o sea, de decimales, mejor dicho, nada que ver de comas, de decimales. Entonces, como nosotros lo podemos ver acá, el separador de miles es punto, por ende, el separador de decimales va a ser coma. Entonces, yo voy a crear de nuevo la columna, que va a ser de valor número, y aquí va a ser coma como separador. Porque si no, voy a guardarlo, lo que va a estar acá lo va a identificar como 25, no 25.000. ¿Bien? Entonces, seguimos y agregamos la última columna, que es total. Y esto también es un número, y esto también es como coma como separador. Creamos. Y con eso ya estamos listos, en caso de tener solamente estos campos, ya podríamos darle a Next. Y ahora es donde viene la preparación o el entrenamiento del modelo. Pero hay algo importante que tenemos que entender, que es justamente lo que tenemos en pantalla, que son las colecciones, ¿ya? Un modelo puede tener varias colecciones, ¿ya? Y quiero que las colecciones las vean como formatos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un formato de la empresa X, vamos a hacer una colección con todos esos documentos de ese formato. Si tenemos otro formato de otro proveedor o de otro cliente, vamos a tener que hacer una colección distinta. Entonces, como nosotros en este caso tenemos un tipo de formato, que es este, porque justamente estamos trabajando con una empresa, vamos a tener que crear una colección. Y aquí le vamos a poner el nombre de la empresa. En caso de que haya más colecciones, le ponemos los nombres de nuestros clientes. Y como pueden ver, me dice 0 documentos. Entonces es aquí donde yo, seleccionando este más, me va a pedir que yo le ingrese la información de los documentos para poder entrenar este modelo. Y es aquí donde yo les comentaba el mínimo de documentos que me pide para poder entrenar el modelo, que es donde dice 5 o más documentos. Obviamente, entre más documentos nosotros le entreguemos, el modelo va a tener mayor precisión, ¿ya? Y justamente posterior, cuando terminemos el modelo, vamos a ver un porcentaje de eficiencia o de precisión. Entonces, por ahora nosotros le vamos a entregar 5 PDFs, que son los que están acá, para entrenar el modelo. Y, bueno, se me borró, pero lo otro importante es que tienen que ser como máximo 50 megabytes y 500 páginas, ¿ok? Eso es como el límite. Entonces, lo que hacemos es agregar documento y nos vamos a los documentos que yo tenía preparados para poder entrenar el modelo. Entonces aquí tenemos que subir los 10, 20, 25 documentos que tenemos para entrenar el modelo, al menos 5, y estaríamos ok con este paso. Y nos quedaría solamente un paso, que es un poco el paso más tedioso, que es el paso donde nosotros le enseñamos al modelo. Y aquí es súper sencillo, literalmente vamos a tener que ponernos en la posición de robot y vamos a tener que hacerlo manual, pero solamente una vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que nosotros literalmente de forma manual indicarle, oye, esto aquí es la OC, aquí siempre va a estar la dirección, aquí siempre va a estar el código, aquí siempre va a estar la cantidad. Entonces, es un poco eso. Y por eso es importante que las colecciones siempre usen documentos iguales, porque si no, la colección no va a tener mucho sentido. Entonces, primero, le vamos a decir que aquí siempre está la OC, y de hecho que lo identifica súper rápido. Aquí siempre va a estar
Bueno, aquí me quedó un poco chico, pero aquí siempre va a estar lo que viene siendo la dirección. Y ahora viene la tabla dinámica. Aquí vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos, pero vamos a seleccionar solamente la tabla que queremos extraer. Y aquí lo que nos va a pedir es justamente el único campo que me falta por rellenar, que es la tabla productos. Y luego en esta parte yo tengo que empezar lo mismo, a indicarle en qué parte está el código, cantidad total. En esta parte podemos hacerlo de dos formas. En la parte que tenemos, en la forma que tenemos ahora presente, que es como indicándole al sistema, haciendo la celda por celda, cuadrado por cuadrado. Las líneas horizontales se van haciendo de forma manual. Yo no tengo que apretar ninguna parte, pero si yo le pongo control, miren lo que pasa. Yo puedo ir pegando líneas verticales. Ahora, para mí esto es muy tedioso. Entonces lo que yo hago es poner el modo avanzado y le voy indicando de forma manual. Para mí es mucho más rápido. Si ustedes se dan cuenta, acá a la derecha se me abre una vista rápida de mi tabla que yo voy enseñando en el modelo. Y como ustedes me dicen acá, me pide el código producto. Aquí me pide la cantidad. Y aquí me pide el total. Entonces, como ustedes pueden ver, el modelo se está agarrando todo bien sin ningún problema. Siguiente. Y esto tengo que hacerlo con todos los documentos que yo subí. En este caso son 5. Así que yo esto lo voy a hacer de forma rápida para que ustedes lo puedan ver. Entonces yo tengo que ir así simplemente. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Por ejemplo, le puse en vez de el total, le puse el código. Bueno, simplemente me voy acá y le pongo remove tag. ¿Qué pasa si yo me equivoqué en toda la fila? Bueno, me voy a la fila y le pongo delete row o clear row. Si la vemos clear, la va a limpiar y si no le ponemos delete. Entonces, por ejemplo, voy a eliminar esta fila y le voy a poner delete. Y ahí le empiezo de nuevo, sin ningún problema. Y nada, ese es como el paso como un poco más lento en el cual tenemos que entrenar de forma manual los 5 PDF que le entregamos al sistema y pues con eso estaríamos. Entonces seguimos con esto, nos vamos al modo avanzado. Si se dan cuenta, lo está trayendo bien sin ningún problema. Igual es importante que ustedes vayan viendo en caso de que se vaya equivocando el modelo. Normalmente no se equivoca. Igual va a depender de la calidad de la hoja del documento. Entonces, justamente me gustaría, ahora que estoy haciendo este entrenamiento manual, me gustaría comentar con ustedes que entre más cosas nosotros estamos identificando, mayor va a ser el consumo claramente de créditos de JBuilder, ¿ya? Entonces, idealmente, ustedes pongan justamente los campos que ustedes necesitan urgente o mandatoriamente, porque cada campo cuenta pensándolo de forma escalable, ¿ya? Entonces ya me quedaría el último documento, el cual es justamente el más largo, pero... Ay, mira, justamente aquí me equivoqué. Bueno, me voy acá y le pongo Remove Tag, selecciono y empiezo. Es súper intuitivo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos listo eso y el sistema identificó que yo hice todos mis documentos, me permite ponerle next y con eso estoy listo. Yo pongo entrenar y el modelo ahora va a empezar a entrenarse a él mismo. Entonces, lo que ahora tenemos que hacer simplemente es esperar que el modelo se entrene para poder utilizarlo. Entonces, cuando se entrena, nosotros lo publicamos y ya está ok nuestra parte de desarrollar el modelo. Posteriormente vamos a tener que crear un flujo en Automate que agarre este modelo, extraiga la información y la suba a un SharePoint. ¿Ya? Entonces, esto se puede demorar probablemente en el primer modelo que ustedes creen en su cuenta se demore media hora y posteriormente los otros modelos se demoren poco. Por ejemplo, aquí se demoró menos de 10 segundos o menos de 20 segundos, lo que estábamos hablando. Entonces, como les comenté, eh,
se publicó el modelo, o sea, se entrenó, ingresamos al modelo y ya podemos ver como un poco qué es lo que nos entrega de información cuando nosotros entrenamos un modelo. Primero nos aparece el porcentaje de cuánto estamos acertando, un 99%, ¿ya? ¿Por qué dice 99? Porque le entregamos muy poca información. Y también nos aparecen otras informaciones como una prueba rápida o ese tipo de cosas. Pero lo que a mí me interesa es publicarlo para poder utilizarlo en mi Power Automate. ¿Bien? Entonces, mientras se publica, quiero comentarles que la parte siguiente, que era que el usuario, o lo que realmente quiere Contoso, es que si yo le subo 15 archivos al SharePoint, me lea los 15. ¿Ya? Entonces, es ahí donde hay que buscar alguna forma donde el usuario suba esos archivos. Entonces, como ustedes pueden ver en pantalla, nosotros creamos nos fuimos acá a inicio y creamos una nueva biblioteca de documentos que se llama repositorio de documentos, donde aquí se va a recibir los documentos del SharePoint y el Automate los va a recibir, ese va a ser el trigger y va a procesarlos. Toda la información se va a guardar en esta lista que se llama detalle facturas, que básicamente tiene las columnas que nosotros estamos extrayendo. Entonces, si nosotros nos vamos a Power Automate, nos vamos a My Flows, creamos un nuevo flujo y aquí claramente tenemos que crear un flujo automatizado. ¿Por qué? Porque el trigger justamente va a ser when a file is created. ¿Por qué? Porque cuando se crea un archivo dentro de mi carpeta de repositorio de documentos, quiero que el módulo lo identifique. Entonces, when a file is created, properties only, y aquí le vamos a poner un nombre que se va a llamar extracción masiva. Y creamos. Entonces, en primera instancia, bueno, yo lo voy a pasar un poco a el formato antiguo, save and switch, without saving. Y aquí lo que nos va a pedir en primera instancia es el sitio donde está esta biblioteca donde yo voy a subir los archivos. Entonces, yo voy a traer la biblioteca de Builder Demo, que es justamente donde tengo todo. Aquí, más que nada, para los entendidos, no estoy utilizando variables de entorno para cosas del video, pero aquí se debería usar una variable de entorno para que sea mucho más buena práctica realmente. Entonces aquí también, con la librería lo mismo, pero lo vamos a hacer de forma hardcodeada y vamos a elegir justamente la biblioteca de repositorio de documentos. Entonces, acá hay algo importante que yo lo aprendí hace poco, justamente para este video aprendí esto, que aquí hay un disclaimer justamente en este trigger que dice, acá en la parte derecha como ustedes pueden ver en la ayuda, dice, este trigger solamente retorna las propiedades del archivo, pero no el contenido, solamente las propiedades, no el contenido. Por ende necesitamos, aquí te dice, utiliza un getFileContent. Bien, y dale el file identifier. Entonces le hacemos caso simplemente. GetFileContent. Y bueno, me pide primero lo mismo el sitio, el file identifier, que es justamente el de anterior. Vamos a cerrar esto. El file identifier, que es el que busqué yo, que es este. Y con eso estamos. Con eso ya traímos el archivo, le obtuvimos el contenido y ahora simplemente vamos a una acción que se llama extraer información desde documentos, que esta acción justamente va a llamar al modelo y me va a hacer la extracción y acá me va a hacer seleccionar el modelo. Este modelo es el que yo creé, ojo, tiene que estar publicado porque si no, no va a aparecer. El form type, aquí lo vamos a dejar codeado igual para términos del ejemplo como PDF, porque yo solamente lo voy a subir PDF, pero esto se puede poner dinámico, ¿ya? Y puede aceptar, como aquí lo pueden ver, PDF, JPG y PNG, ¿ya? Y el form, aquí yo le voy a entregar el content file, porque justamente ese es lo más importante de mi flujo. Y ahora, cuando yo ya tengo todo identificado, voy a hacer la creación del ítem. Entonces, create
ítem en SharePoint, obviamente, y esto me pide el sitio. Nuevamente, ojo, aquí hemos utilizado 3 veces la misma variable, que con una variable de entorno hubiese sido mucho más sencillo. List name, en este caso el detalle de factura, que es justamente esta, y aquí me va a aparecer las columnas que están en mi sitio. Entonces, aquí en número C, yo simplemente busco como yo le puse, pero ojo, el nombre que yo le puse es el nombre que yo le puse en el modelo. Entonces yo aquí le puse número-C. Y si se dan cuenta me aparecen varios con el mismo nombre. Importante. Siempre utilicen el value, porque ese es el valor. En este caso hay otro, por ejemplo, el número de la página, la locación, aquí te entrega con coordenadas X y Y dónde está justamente ese objeto. Pero aquí, número se evalúe, en la dirección lo mismo. Y si ustedes se dan cuenta, como yo les comenté al inicio, estos dos valores son simples, por ende siempre va a ser el mismo. Ahora, como esto es dinámico, aquí cuando yo lo seleccione, cuando yo ponga el código producto, se me va a abrir una play Twitch, porque justamente esa es la lógica, de que cuanta cantidad haya en la tabla dinámica, va a crear registros dentro de mi sitio en SharePoint, que es mi tabla de detalle. Entonces, yo aquí le pongo código producto, se me abre la misma cantidad de elementos para elegir, pero aquí hay una diferencia. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros estamos trabajando con tablas, siempre aparece el nombre en la tabla primero. Entonces aquí aparece el nombre en la tabla que nosotros creamos en el modelo, que se llama productos. Entonces aquí ponemos productos, código-producto, value, siempre. Y así sucesivamente. Pero como ustedes pueden ver, se me hizo una play Twitch, lo cual tiene mucho sentido y es lo que yo busco. Así que no se preocupen si les pasa eso. Y cantidad, lo mismo. Cantidad, value. Total, lo mismo. Entonces, con esto, bueno, aquí hubo un error. Aquí, con esto, técnicamente, si nosotros guardamos, debería estar casi ok. Nada más me faltaría algo pequeño que también lo aprendí con este video, que es básicamente si nosotros nos vamos al New Designer, podemos cambiar la propiedad acá que chequee cada 15 segundos, ya que es el mínimo. Si ustedes le ponen 14 no les va a permitir, ¿ya? Así que yo le pongo el mínimo para que básicamente identifique de más rápido de mi archivo. Antes estaba 1 minuto, así que igual era bastante. Listo, con eso estamos ok. Y ahora nosotros podríamos probar nuestro sistema. ¿Ya? Acuérdense que mi sistema funciona si es que yo le adjunto un archivo a mi carpeta, que pueden ser 2, 5, 10, 15 archivos, no hay ningún problema. Para términos de este ejemplo, yo le voy a pasar un PDF que claramente, como ustedes lo pueden ver acá, no está dentro de los que nosotros utilizamos para entrenar, sino que es un documento que es distinto, justamente que se creó para probar el modelo y que no sea un documento con el cual se entrenó, porque no tiene mucho sentido, así que la idea es entrenar el modelo con este documento. Entonces, si yo me voy acá a mi repositorio de documentos, me voy a mi carpeta, lo adjunto. Y ahora es cuando yo debería, o realmente la solución empieza a ejecutarse. Porque recuerden que el flujo que yo acabo de crear se ejecuta cuando un archivo es creado en esta carpeta. Entonces empieza a identificar el archivo, le extrae el contenido, luego lo pasa por el modelo de Builder, extrae la información que yo le dije que extrayera el modelo, lo entrené y posteriormente hago el create item donde creo mi tabla de detalle. Entonces, básicamente lo que deberíamos hacer ahora es esperar y esperar que el flujo se ejecute. Probablemente está a puertas de ejecutarse. Y lo que deberíamos ver como resultado básicamente es que esta tabla se llene con la información que está en mi PDF 6. PDF de factura 6, que es esta información. Obviamente esto y todo lo que viene siendo este cuadrante que está acá. Entonces, si nosotros actualizamos, el flujo se está ejecutando, lo cual lleva 24 segundos, lo cual tiene sentido porque si se hubiese caído, probablemente ya se hubiese caído en el segundo 1, así que
podríamos actualizar nuevamente y efectivamente el modelo se ejecutó de forma correcta, así que deberíamos ver acá si es que no hay ningún problema. Entonces, como podemos ver, hay 6 elementos y efectivamente los elementos, por lo que veo, se están guardando de forma correcta, ¿sí? Así que eso es un poco lo que se trataba de hacer en este video. Esto se puede extrapolar y ojo que esta tabla es la de detalle. Idealmente que se haga una tabla cabecera donde contenga estos dos elementos y se haga una relación de unos a muchos. Así que nada, cualquier cosa, cualquier comentario, quedo atento y muchas gracias por ver el video.